Lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, del 19 al 26. Después de la muerte de Esteban, comenzaron a perseguir a los creyentes, por lo que algunos tuvieron que huir a Fenicia, Chipre y Antioquía. Allí anunciaron a los judíos el mensaje del Evangelio, pero no a los demás. Sin embargo, algunos creyentes de Chipre y de Cirene llegaron a la ciudad de Antioquía, y hablaron también a los no judíos, anunciándole la buena noticia acerca de Jesús el Señor. El poder del Señor estaba con ellos, y así fueron muchos los que dejaron sus antiguas creencias y creyeron en el Señor. Los de la iglesia de Jerusalén, al conocer esta noticia, mandaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar, Bernabé vio cómo Dios los había bendecido y se alegró mucho. Les aconsejó a todos que con corazón, les aconsejó a todos que con corazón firme siguieran fieles al Señor, porque Bernabé era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Y así mucha gente se unió al Señor. Después de esto, Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Allí estuvieron con la iglesia un año entero, enseñando a mucha gente. Fue en Antioquía donde por primera vez se les dio a los discípulos el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 86. Alabad al Señor todas las naciones. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Contará a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sión uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. Del Evangelio de San Juan, capítulo 10, del 22 al 30. Era invierno y en Jerusalén estaban celebrando la fiesta en que se conmemoraba la dedicación del templo. Jesús estaba en el templo y andaba por el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le preguntaron: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en dudas? Si tú eres el Mesías, dínoslo de una vez. Jesús le contestó: Ya se lo dije a ustedes y no me creyeron. Las cosas que yo hago con la autoridad de mi Padre lo demuestran claramente, pero ustedes no creen, porque no son mis ovejas. Mis ovejas reconocen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie me las quitará. Lo que el Padre me ha dado es más grande que todo, y nadie se lo puede quitar. El Padre y yo somos uno solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Qué texto tan espectacular el que nos presenta la liturgia de la palabra en el día de hoy. Miren, después de la muerte de Esteban, después de que matan a Esteban, nos dice Hechos de los Apóstoles que empezaron a perseguir a los cristianos. Yo ni por qué, porque sencillamente Dios no quería que el cristiano se acomodara en la fe, se estancara ahí en la fe. Él quería que se moviera. Y en ese querer que se moviera, entonces iban de ciudad en ciudad y terminaron en Antioquía. Y allí en Antioquía era tanta la manifestación del poder de Dios que acompañaba a ese cristianito que estaba huyendo por la persecución, que sencillamente muchos se alejaban de las cosas malas y volvían en la fe. Por lo tanto, primero, tú y yo no podemos acomodarnos en la fe. Y segundo, necesitamos el poder de Dios que nos acompañe. ¿Por qué no podemos acomodarnos en la fe? Porque estamos en una cuarentena, estamos en una pandemia. Y Dios no quiere que el cristiano se acomode en la fe, que siga haciendo lo mismo, que siga obrando de la misma manera. No, yo en mi oración personal, pues yo madrugaba tempranito, iba a la misa, pero como ya no hay templo, pues ahí lo escucho de vez en cuando
por la radio o lo escucho ahí en el celular. Ve, ya sé, lección divina. Algunas veces cuando me queda tiempo y oración personal, la novenita, el rosario. No, no, el estar en la cuarentena ha implicado que tú busques más a Dios, que tú no te acomodes en la fe, que tú anheles más de la fe. Y eso es lo que quiso hacer Dios con la persecución en los primeros cristianos. Él nunca ha deseado que el cristiano se acomode en la fe. Él quiere que vaya más allá. Y entonces, segundo, ¿dónde yo o cómo hago para que ese poder de Dios entre en mí y cambie todo lo que está a mi alrededor? Y mi familia me crea cuando hable, y mis hermanos me crean cuando hable, y mis amigos, mis seres queridos, aquellas personas que evangelizo. Pues sencillamente estando en comunión con Dios, porque separados de mí, nada podéis hacer. Necesitas estar en comunión con Dios. Es la comunión con Dios la que hace que el poder de Dios te acompañe. Y por eso dice el Salmo hermosamente en el día de hoy. Dice que Dios prefiere las puertas de Sión a las moradas de Jacob. O sea, ¿qué está diciendo el texto ahí? Las puertas de Sión es el lugar donde está el pueblo de Israel. Y están bajo unas murallas y allí hay unas puertas y esas puertas son como puertas de seguridad por si el enemigo quiere entrar a destruir el pueblo, porque allí habita el pueblo de Dios. Mientras que las moradas de Jacob fueron unas casas de Dios donde Jacob en Betel construyó para hacer culto a Dios, lo que nosotros conocemos un templo. Y está diciendo que Dios prefiere las moradas de Sión. ¿Ve? Prefiere las puertas de Sión, perdón. ¿Por qué las puertas de Sión? Dios prefiere el cristiano. Dios prefiere el pueblo de Israel. El pueblo, lo que hay dentro de esas puertas. Exacto. Dios te prefiere a ti como creyente. Y quiere que tú estés en comunión con Él. Y Él anhela estar contigo. Y cuando te busca constantemente, te llena de tal manera que se manifiesta el poder de Dios.